Buenos exmaníacos, bienvenidos al canal de experimentos caseros. Hoy vamos a hacer una espiral de patatas. Es bonito, ¿a que sí? Para ello necesitamos unos palitos de brocheta y un cuchillo rojo, aceite de oliva o de girasol y patatas. Se va a caer. Para hacer nuestras patatas fritas en espiral es muy fácil. El primer paso es atravesar una patata con una brocheta. Tenemos que hacerlo por la parte más larga. ¡No, por favor! Lo introducimos. ¡Hola! El karma. Pues son peligrosas las brochetas. Terminamos de atravesarla y hacemos lo mismo con unas cuantas. Por cierto, aquí va un consejito del increíble Chef Maiden. Tenemos que introducir la brocheta un poquito en la patata y a continuación, para atravesarlo, vamos dando golpecitos contra la mesa Hasta romper el palito. Y listo. A continuación tenemos que cortar la patata por la parte superior y llegar hasta la brocheta. Y entonces vamos girando. El siguiente paso es separar la espiral con mucho cuidado. Y así es como tiene que quedar. Vamos colocando todas las patatas en una bandeja. Otra por aquí, otra por allá y la última. Con esto listo, nos vamos al horno. Antes de nada le vamos echando aceite a cada uno y un poquito de sal. Y lo introducimos al horno a 160 grados. Y lo dejamos calentar 21 minutos. 20 minutos después. Y pasado todo ese tiempo ya podremos sacarlos. Y este es el increíble resultado. Para servirlas tenemos que sacar el palo. Y queda de esta manera. Como podéis observar, el resultado es increíble, tiene una pinta tremenda. Lo más recomendable es utilizar brochetas de metal para que no se rompan y sea más fácil atravesar la patata. Y si os ha entrado hambre, tranquilos, porque dicen que si le das like a este vídeo, tu estómago se llenará de patatas en espiral. Yo probaba para ver si es cierto, ¿eh? Hemos colocado a nuestra comensal como tester para probar estos increíbles alimentos. Vamos a dejarla a ver qué tal están. Maiden no me ha puesto ni servilleta, ni tenedor, ni pan, ni agua. Esto vale, aquí. ¿Qué pasa aquí? Soy una probadora profesional, por favor. Esto no es normal. Pero bueno. Madre, cómo mola, ¿eh? Qué graciosa. Huele genial. Huele como cuando mi madre hace pollo asado. Igual. ¿Por qué? Pues no lo sé. Así que nada, voy a probarla, ¿eh? Así porque sí, y ya está. Está crujiente. Bueno, entonces le damos un aprobado, ¿no? Yo creo que sí. Está buenísimo. Y bueno, si quieres seguir entreteniéndote, no te pierdas este vlog de aquí, de nuestro canal de vlogs Maiden y Natalia Vlogs. ¿Qué pasa? No te pierdas este vlog de nuestro canal de Maiden y Natalia Vlogs, de nuestro vlog. Bueno, y este vídeo que hay por aquí también de Los Caseros Kids, que seguro que te va a gustar, y el botón de suscribirse, claro que sí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!